carreras. La actividad de hoy se llama Comunicación Visual, Redes y otras hierbas, y no la hacemos soles, esta actividad la hacemos de conjunto con les compas de Fandango, que es una agrupación hermana como Cronopios, pero en la Facu de Periodismo, porque entendemos que la comunicación no es una... No está determinada solamente por lo que hacemos nosotros, particularmente en nuestra facultad, sino que por el contrario tenemos que tener en cuenta que somos un equipo, o que deberíamos ser un equipo, en donde hay que pensarla, hay que planificarla, y el diseño en particular, o la comunicación visual, es solo una patita de lo que es todo, o sea, el mundo de la comunicación. Así que bienvenidos a todos los que están ahí del otro lado en YouTube y en Instagram. Mi nombre es Jorgelina y no sé si se quieren presentar. Anto, ¿te querés presentar? Bueno, muy buenas tardes a todos los que están viendo ahora en vivo el conversatorio. Nada, para agregar a lo que dijiste vos, Jor, entendemos que la comunicación y el diseño van de la mano, es algo que va en conjunto, también entendiendo que estamos en un contexto de virtualidad, más que nada por la pandemia justamente, y todo pasa a través de las redes sociales, toda la comunicación, todo lo que nosotros vivimos en la cotidianidad, ya rompió más que nada la barrera de consumir las redes sociales como en un tiempo de ocio, ya es para informarse, para estar atento de qué es lo que está pasando. Y bueno, nada, espero que les guste la actividad y que se lleven un montón de estrategias y herramientas de les invitados. No hay un orden, no sé, porque no nos vemos todos en el mismo orden, así que si quieren yo les voy señalando con el dedo acusador según mi visual. La primera que tengo es a Ivana. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, soy Ivana de País de Boludos, iba a venir Fede también, pero internet y Argentina. Así que estoy en representación de canciller. Rama. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Ramiro Valeriano. Nos invitaron por Muta, que es una productora. Hacemos mucho diseño para redes sociales, para grupos musicales o artistas musicales, como docente de la facultad también. Damos clases en Taller 1 de la Facultad de Arte de la carrera de Diseño y Comunicación Visual. Así que, bueno, buenas tardes. Pau. Bueno, hola a todos, yo soy Paula. Bueno, como justo decía Rama recién, nos invitaron, somos parte de Muta Producciones, además de lo que es diseño y comunicación visual, también nos dedicamos a la producción de música en vivo y formamos parte de APROMovie, que es la agrupación de productores de música en vivo de La Plata, Berisso y Ensenada. Y personalmente también, hasta hace muy poquito, fui docente de la cátedra de Taller C en la Facultad de Artes de La Plata. Y Galia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Galia Moldavsky y yo formo parte de Cómo Llegamos Hasta Acá, unos videos que hago con mi hermano de política y conduzco un programa que se llama 1990 en Futuro. Bueno, si quieren nos pueden contar un poco más sobre sus proyectos o qué es lo que hacen en sus proyectos. La idea es que esto sea una conversación entre los que estamos acá, somos comunicadores, comunicadoras, recibidos y no recibidos, y con papeles y sin papeles. Así que nada, invitarles a quienes están en YouTube, que si tienen preguntas que no las hagan, y si no que se sumen acá al link del Meet. Así es una conver más fluida. Si quieren arrancar en el mismo orden a contar sobre el proyecto, cómo arrancó, qué es lo que hacen, a qué se dedican,
juegan al ajedrez, hablan de política, no sé. Bueno, País de Boludos es un medio, por ahora los contenidos salen en YouTube, estamos armando algunas cosas más, pero el eje es YouTube y es un medio de periodismo y de humor, que es algo que intenta balancearse también en la medida de lo que le tira más a las personas o lo que nos tira más a las personas que lo hacemos. Entonces, bueno, ahí está como el debate más grande entre el rigor y la comicidad, pero es un canal que, bueno, que da cuenta de actualidad. Yo soy la conductora de Cuando no hay pandemia, del noticiero que sale todos los días, y hay otros programas. Está el formato que dio nacimiento al canal, que es el que conduce Fede, pero entonces, que es el más nuevo, que lo conduce Nico Goodman, y bueno, en medidas más de coyuntura o menos de coyuntura, pero siempre da cuenta de fenómenos y cuestiones de actualidad desde una perspectiva humorística y progresista. Bien, a mí se me ocurren preguntas, por ejemplo, cuando hablamos de País de Boludos, más allá de que es un canal de actualidad y coyuntura, el otro día leía un comentario por ahí que decían cuándo van no sé, como ya cuestionando de forma de hablar de X cosas. ¿Cuándo van a cuestionar más? No me acuerdo si era particularmente al gobierno o no me acuerdo exactamente, pero la realidad es que... ¿Cómo? No van a pegar para los dos lados, una cosa así era. ¿Cuándo van a pegar para los dos lados? Exactamente. Y ahí a mí lo que me surgía, y también leía la respuesta o escuchaba la respuesta, y me surgía preguntar, o sea, si ustedes cuando piensan en la comunicación, la piensan con o sea, no me surge, lo entiendo, ustedes piensan en la comunicación como una construcción crítica, ¿verdad? Porque yo no siento que estén posicionados chupándole las medias a nadie. Puede ser que esto es así o que yo estoy fallando por otros y... Sí, no es un proyecto partidario y de hecho, o sea, a mí me parece lo más interesante de País de Boludos, que de verdad se sustenta con aportes de la gente que lo sigue, entonces es como que no es que le debemos algo a alguien, pero sí es muy raro, ya desde plantearlo, como ese sintagma de pegar para los dos lados, ¿cuáles son los dos lados? ¿De qué estamos hablando? Porque si es tipo, no sé, la grieta y Cristina y Macri, y anda a mirar tele de aire, porque hasta es rarísimo plantearlo así, no sé qué son los dos lados. Entiendo que hay como una demanda de eso, de que es pegar, o sea, todo el concepto es rarísimo, ¿no? Pero que sea como de cuestionar y cuestionar y cuestionar. Y no es todo lo mismo, entonces no se puede esperar de nosotros que nos resulte igual un gobierno neoliberal que un gobierno peronista, por más decepcionados que pudiéramos estar ya después de 10 meses de gobierno peronista, no es todo lo mismo, no es como, porque con el País de Boludos nació con Macri y hay mucha gente que lo sigue que tiene esa retórica de la política es mala, los políticos son malos, los políticos son todos iguales. Nosotros no pensamos eso, ¿no? O sea, la política es la forma en la que se transforma el mundo. Entonces, si esperan eso de nosotros, es como que quizás hubo un poco de confusión porque estábamos todos de acuerdo en que Macri era malísimo. Entonces ahí se podría generar esa percepción, pero no... Alguien tiene abierto el micrófono y está sin auriculares. Pero no es todo lo mismo y no es muy constructivo eso de destruir por destruir. Si se espera eso, es como, bueno, no, entonces estaba confundido capaz de canal, no era este el que tenías que mirar. Otros que nos dicen, pero no son objetivos, no sé qué. No existe ser objetivo, pero si querés esa retórica, si querés ese discurso, podés mirar Telefe y flashear objetividad y está bárbaro y quizás te sentís más cómodo que acá. No hay ninguna objetividad y nunca se vendió eso, pero algunos pueden haberlo interpretado. Entonces quizás al cambiar el signo del gobierno, es como, ¡uy, qué decepción! Pero no era que los políticos son malos y se tienen que ir todos. ¿No están caceroleando que se bajan el sueldo? No, la verdad que no, para nada, para nada.
Bien. Si quieren contarnos, les compas de Muta, sobre su proyecto, yo lo que, o sea, me surgen algunas preguntas que van a seguir, pero por ejemplo, a partir de esto que cuenta Ivana, me surge algunas preguntas, creo que nos deben pasar a todos, pero estaría bueno que las vayamos guardando para cuando debatamos todos juntos, así que les dejo el espacio para que cuenten. Bueno, yo particularmente diseñaba para artistas musicales desde hace 25 años más o menos. Pero siempre trabajé solo y hace un año que nos conocimos con Paula un poco más, porque yo trabajaba en otro año de la facultad y pasé a otro año. Hicimos buena junta, compartíamos muchos recitales y como yo trabajaba en el ambiente ya, decidimos juntarnos y apostar un poquito más y lo que era diseño, llevarlo un poco más, a abarcar un poco más grande el campo de lo que eran los eventos musicales. No solamente hacer flyers para eventos musicales o tapas para discos o cuestiones de ese ámbito, sino que producir los eventos nosotros mismos. Es algo que nació hace muy poquito, hace un poquito más de un año apenas, y hace 6 meses nos agarró la cuarentena y medio que quedamos y cuando estábamos arrancando, quedamos con el proyecto nuevo, digamos, quedamos a mitad de camino. Entonces hubo que inventar un montón de cosas o ver qué se empezaba a hacer en las redes, que a eso viene por ahí también un poco la cuestión de esta charla, y adaptarnos a todo y tener presencia todos los días en algo que no lo habíamos pensado realmente tan así. Pero bueno, la ola nos fue llevando a eso y aprendimos un montón de cosas y nos invitaron a participar como acá en muchísimos lados y eso fue generando ideas. Estamos en esas ideas haciéndolas y pero nos gusta y lo hacemos, creo que trabajamos en nuestra zona de confort, digamos, ¿no? Vivimos llenos de recitales todo el tiempo, ahora no, pero no perdemos ni un minuto en saber algo de música, por ejemplo, y si hay que, con Paula nos pasamos en cualquier festival que haya ahora por stream, mirándonos y riéndonos y compartiendo, y estamos como si estuviésemos en un vivo, casi. Falta mucho para eso, pero bueno, nuestro campo más que nada es el diseño, porque es donde siempre trabajamos, de lo que más sabemos, y empezamos a agregar esas cositas que, bueno, se nos cortó un poco por la cuarentena, pero estamos aprendiéndola desde el otro lado, desde el lado de estar conectados, y bueno, tiene sus partes malas, sus partes más difíciles de concretar, pero te abre otras puertas que no tenías pensadas por ahí, y te afianzás en este medio que por ahí un poquito más de lo que ya era que no sabíamos nada, pero bueno, nacen cosas nuevas. Bueno, un poco por ahí, eso es lo que hace Muta hoy en día. Como docente, nada, está el tema de la virtualidad con los alumnos, que alumnos quedaron muy poquitos, o sea, la mitad de la matrícula más o menos, pero ya a esta altura, después de tantos días, estamos trabajando bastante bien, pero bueno, falta cantidad de alumnos y se nos complica un poquitín en ese sentido, porque, bueno, en nuestro caso particular somos muchas cátedras que damos la misma materia, digamos, y la gente elige, y, bueno, es medio que trabajás para poquitos, y no estábamos acostumbrados para eso. Pero bueno, ahí es el panorama. No sé si Pau quiere agregar algo más. Hemos tenido lo colectivo, el trabajo colectivo lo hemos hecho en la ProMovie, por ejemplo. Ahí la dejo a Paula que lo cuente. No, lo que iba a agregar en relación a Muta, que bueno, no, eso, que nació un poco de la motivación, el conocimiento que sentíamos que teníamos del ambiente musical local y de decir, y aparte del rol que teníamos como diseñadores de comunicación visual, entonces también tratar de buscar cómo materializar eso en un proyecto, básicamente. Nació un poco de eso. Por eso nos abocamos no solamente a la comunicación, al diseño de comunicación visual, sino también a lo que es
la producción de música en vivo y esas cuestiones. Y de ahí también, de formar parte de Muta como productores de música en vivo, es que formamos parte de AproMovie, que es la agrupación de productores de música en vivo de La Plata, Berizo y Ensenada, que es una agrupación que básicamente lo que busca es visibilizar. Se formó en cuarentena, pero la idea ya venía desde antes con la intención de visibilizar el rol de productor y todas las dificultades con las que convivimos en el ambiente todo el tiempo y la importancia de ese rol. Más que hoy en día sucede mucho que una persona puede dedicarse como a muchas cosas, ¿no? Juntas, y bueno, por eso mismo también. Mensaje. Sí, en AproMovie, y bueno, y estar todos los días discutiendo con la gente de la Municipalidad de Cultura, porque viene ahora, por ejemplo, Coti a tocar, y estamos hace 1000 años tratando de que pongan artistas locales, más en esta instancia de que nos quedamos sin laburo muchos, ¿viste? Y que llamen a empresas de afuera para que vengan a hacer espectáculos con el auto ahí, ¿viste? El autocine, que pasa películas viejas, y cuando traen a un recital, cuando hacen un recital, lo hacen con una empresa de afuera. Estamos en esa lucha un poquito también, militando de AproMovie, es como algo más militancia dentro de lo que es la producción de música en vivo acá en La Plata. Bueno, todo eso se generó ahora en cuarentena. Buenísimo. Alia. Bueno, yo con respecto a cómo llegamos hasta acá, creo que hay algo similar a lo que decía Ivana, que es que es un proyecto que nació durante el macrismo, que buscaba como contar algunas cosas de coyuntura de política, no es tan periodístico, sino más bien como entender algunos procesos medio estructurales del país, como por ejemplo qué pasa con el dólar o la historia de algunos partidos o algunos políticos, que empezó como un proyecto de Instagram, de videos de Instagram, y también tenía como contenido humorístico porque, bueno, la sensación fue durante mucho tiempo en el gobierno de Macri de que, bueno, claramente tuvimos un gobierno que fue difícil de transitar y que incluía muchas malas noticias y mucha solemnidad y comunicar todo el tiempo malas noticias y solemnidad y malas noticias y solemnidad. Y es como, bueno, como que la sensación que teníamos era, bueno, tenemos que poder reírnos de esto, sin obviamente no reírnos de una desgracia, sino más bien como, o sea, nos vamos a morir de angustias y además de las malas noticias, la única manera de contarla es una manera triste. También como, no sé, una herramienta para transitar momentos difíciles, que creo que el humor en ese sentido tiene esa gran, gran virtud. Y bueno, surgió un poco por eso, ahora también estábamos pensando en pasarnos a YouTube, y en ese sentido, nada, pensar en ese pasaje también. Y después, 1990, es un programa de radio, no es nada audiovisual, es simplemente audio. Forma parte, bueno, del proyecto colectivo que es Futurock, que es también un proyecto que está muy bueno porque está financiado por su audiencia y por los suscriptores y las suscriptoras, y tiene algo muy, muy lindo, Futurock, que es realmente sentirse parte de una comunidad y sentirse parte de gente que escucha y que le importa, y que le importa mucho el contenido de lo que haces, que no va a escuchar cualquier cosa. Y que no va a permitirte bien, pero bien lo digo, que no va a permitirte que vengas a boludear o que no seas preciso, si bien cada una puede tener opiniones distintas sobre determinadas situaciones de coyuntura. Sí, a mí lo que me sorprendió para bien, y es algo que me habían dicho cuando entré, pero que lo confirmé estando adentro, es eso, es una audiencia comprometida y en ese sentido como te exige poder estar, tener que estar a la altura de esa comunidad y de esa audiencia, y entonces es un desafío bastante grande en ese sentido. Bueno,
A mí, la primera pregunta que se me vino a la cabeza hoy cuando estaba hablando Ivana es esto de la objetividad, justamente. Cuando comunicamos, ¿somos objetives o qué? ¿Existe tal objetividad a la hora de comunicar o qué? Y cuando queremos ser, o qué estrategia en realidad nos damos para que esa objetividad o subjetividad sea lo más objetiva posible. A ver si estoy muy enredada con la pregunta, pero creo que se entiende o no se entiende nada de lo que estoy preguntando. No, Yo creo que sí, ¿no? Que, o sea, esa objetividad es medio un horizonte, ¿no? Pero para mí, al revés, se logra más veracidad, quizás. O sea, como la objetividad quizás es imposible porque, bueno, siempre hay un recorte, siempre lo que vos sabés, lo que vos conocés y aquello en lo que creés va a estar limitado a cosas, pero la veracidad, o sea, que sea veraz lo que decís, que tenga sustento de algún tipo y que coincida de verdad con lo que vos pensás, basado en algún sustento, ¿no? Lo mismo, o sea, esta época es como muy de que eso, bueno, yo siempre hablo de uno de mis memes preferidos, que es el de Hitler, que dice, es mi opinión, bro, respetala. Como, no, no es que toda opinión es como está a la altura de cualquier otra, porque hay algunos puntos a los que se supone que las sociedades llegaron de acuerdo, que ahora se están poniendo en duda. Y eso es medio peligroso. Y bueno, entonces es como, es muy importante como aquello en lo que se sustenta, eso que vas a comunicar, pero nunca disfrazado de objetividad. O sea, volviendo a la anterior pregunta, como yo pensé que ustedes eran un medio objetivo, no sé qué. No, nunca dijimos eso, no hay objetividad. O sea, tenemos una ideología y está acá sobre la mesa, no hay ni siquiera un disfraz de que no está. Es al revés, es como tenemos una ideología y es esta, y estos otros tienen esta otra ideología y responden a ella. Y me parece que es más eso, ¿no? Como ser honesto en desde dónde hablas, que eso es algo muy como de la última década, por lo menos se evidenció un poco no sé si para todo el mundo que consume la tele, pero sí para muchos y para muchos que nos dedicamos a esto, como ya sabemos que TN es TN, que América es América, que S5N es S5N, o sea, ya o sea, ya sabés dónde podés encontrar los hilos, qué cosas tenés que agarrar con pinzas, pero también requiere como una audiencia con ciertas pericias y con ciertos conocimientos para desarmar eso, y bueno, eso no es necesariamente la norma, pero sí es cierto que en alguna medida se evidenció eso y no está mal, o sea, eso que pasaba antes de tal cosa, lo dijo la tele, como una entidad, la tele, eso se desarmó un poco. Pero ¿en qué canal lo viste? En tal. Ah, bueno, fíjate que tal cosa. Pero para mí está bueno decir, che, yo hablo desde acá, es como mucho más honesto, aún si no sé, si operás para el mal. Es como, es desde acá, me banca o estos son los intereses. Para mí eso es un mejor lugar. Sí, hay como una tendencia de las audiencias en general, porque ya creo que viene algo que se viene arrastrando de pensar que los comunicadores o los periodistas tienen que estar en una posición neutra, si se quiere, de no tirar para ningún lado, y eso también como que hace reclamarle de cierta forma a los comunicadores pararse en ese punto, y cuando uno medio que se corre de ahí, te critican, porque es lo que se ve generalmente, y también el tema de si no te parás de uno o de los dos lados, como decías vos, Ivana, estás en el medio y sos un tibie, entonces es como que cuál es el punto justo o cuáles son los términos en los que se comunica, ¿no? Sí, yo sumo a lo que decía recién Ivana, que para mí también hay otra cosa que se suma a estos momentos de la comunicación, que es que ya que funciona el nicho, o sea, digo, como que está muy, muy, muy en boga y muy tendencia los nichos como un modo de negocio, digamos, una manera de construir audiencias, como pasa con los podcasts que son súper específicos, de temas muy específicos, o pasa con otros contenidos. Y me parece que como que eso es una virtud también, digo, no sé, yo siento, por lo que sí Iván, yo también lo siento así, o sea, yo no tengo la fantasía de llegar a todo el mundo, no me interesa, o sea, no
no es algo que me atrae la idea de, ay, quiero mantener un discurso neutral para llegar a todo el mundo. Hay gente a la que nunca voy a llegar y está bien que así sea. Y también las redes profundizaron eso. Cada uno se informa y consume los medios que le son más afines y está bien. Y mientras me parece podamos hacer lo que hacemos con honestidad y con compromiso y con los valores y la manera de hacer lo que nosotros consideremos correcta o afín o lo que fuera, y se pueda sostener y podamos llevarlo a cabo, por lo menos por mi parte, pienso que es suficiente. No tengo la fantasía de la masividad por la masividad como lo era en algún momento esa idea de, bueno, hay que tener un discurso que te permita llegar hasta este grupo de personas. No sé si quiero llegar a una persona que piensa que es antivacunas, ¿entendés? Como está todo bien, pero digo, no. Eso abre una cuestión también, porque, o sea, es como, yo el último tiempo es como directamente bloquear gente desconocidos, ¿no? Pero es como si me vas a hablar así, o desde esta perspectiva, directamente te bloqueo. Pero también es cierto que eso reproduce mi propia burbuja, reproduce la de los antivacunas, o sea, porque esos discursos están creciendo y son un hecho, y es peligrosísimo. Y bueno, es gente que llega a ser presidente de países y de potencias. Entonces, también está igual la pregunta como, ¿y cómo entras a esa gente? ¿Cómo desarmás esos discursos y esos convencimientos? Pues nosotros estamos convencidos de que lo nuestro es la verdad, o de que tenemos las mejores evidencias, por supuesto que probablemente así sea. No, bueno, a la historia de la medicina y de la ciencia llevó hacia un lugar respecto a las vacunas, o sea, ahí podés alcanzar cierto grado de objetividad. Pero sin embargo está puesto en duda, porque hay 3 videos de no sé qué y otro que dice que no sé cuánto, y ese discurso va creciendo y termina habiendo gente quemando barbijos en la calle. Entonces también es como una pregunta que a mí me perturba, ¿no? De, bueno, pero ¿cómo? No digo que esas personas sean mi público y que yo les tengo que llegar, pero cómo en algún momento las sociedades pueden romper esas burbujas y desarmar, porque se está yendo a un lugar muy peligroso, de que todos esos consensos que se habían logrado respecto de los derechos humanos, respecto de la ciencia, respecto a una serie de cosas, están en duda. Eso es opinable, de golpe es opinable todo, incluso esos consensos. Sí, a mí me parece clave tener en cuenta estas cuestiones justamente con lo que decían de prestarle atención justamente a las fuentes, ¿no? O sea, está buenísimo que se pongan en duda un montón de cuestiones y cada vez más, pero siempre prestándole atención a las fuentes y tratando de limpiar un poco esta cuestión en el sentido de que hoy en día hay mucha competencia de medios de información, hay como mucho ruido de información por todos lados. Entonces, está buena la transparencia justamente porque es imposible ser neutral, es imposible ser absolutamente objetivo, absolutamente neutral. Entonces hay que tener en cuenta justamente, bueno, ¿por dónde elijo informarme? ¿Y cuál es la fuente de ese medio del cual elijo informarme? Siempre tener en cuenta eso me parece clave. Porque o sea, si no se puede poner en debate nada si no tenés en claro de dónde salió la información o a quién estás escuchando. Sí, yo lo que pienso con respecto a esto es que hay un concepto que aprendí de Fandango, justamente, que es el término infodemia. Y me parece que tiene que ver con esto que venían comentando todas, y que justamente, a ver, la charla esta también trae un poco, a ver, cómo entendemos que no queremos caerle bien a todo el mundo, pero también entendemos que nuestro rol, o por lo menos desde nuestro lugar de militancia, es tratar de que dentro de nuestros parámetros de lo posible, la gente que nosotros queremos interpelar vaya por un camino que nosotros creemos que es el correcto. Como decía Ivana, capaz que somos los mejores de todos, pero no es eso, digamos, no tenemos verdades absolutas, pero sí tenemos certezas y objetividades como lo de las vacunas, particularmente como por qué no hay que salir de la casa, como por un montón de cosas. Y en ese sentido,
qué estrategias nos damos como comunicadores, como comunicadoras, para poder interpelar, digamos, desde las distintas formas, sea desde lo audiovisual, sea desde la radio, sea desde el flyer, como que tenemos un montón de herramientas, pero hay que saberlas usar. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que estamos, cómo generamos romper pequeñamente esas burbujitas porque si no nos autoconvencemos constantemente nosotros mismos, o sea, quienes consumimos, no sé, el País de Boludes, Futurock, y bueno, sí, ya sabemos, somos parte de estas comunidades que tenemos ciertos lineamientos. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con esa gente que no consume estos medios y que va a quemar barbijo? Y esa gente probablemente sea la más difícil, o nuestros viejos, o por lo menos yo hablo de mi viejo, qué sé yo, que es un señor que piensa distinto, bastante distinto a su hija, y bueno, ¿cómo interpelamos desde la comunicación? ¿Y qué es la comunicación? O sea, ¿qué rol tiene la comunicación? En el ambiente de la música muchos no tenemos ese problema tampoco, porque no sé por qué, pero estamos casi todos del mismo lado de la vereda. Es muy difícil encontrar a alguien que no coincida en nuestras ideas. Pero bueno, quizás sea un ambiente distinto que el general de un medio como el de las chicas. Pero me hiciste acordar cuando dijiste, por ejemplo, las formas, siempre hay problemas, fíjate que hay problemas en todos los ámbitos. Nosotros como diseñadores, hasta hace unos meses, digamos, prohibido usar el color amarillo, por ejemplo. Nadie quería que hagas un flyer donde predomine el color amarillo. Y también ¿Pero eso por Jetta o por Macri? ¿Eh? ¿Eso por Jetta o por Macri? Por Macri, pero también pasó en la Hay época que quedárselo de nuevo el amarillo, chau. Hay que usarlo todo el tiempo. Pero lo lindo es recuperarlo el color, porque justamente Sí. el amarillo se tomaron el mejor de todos, el que te alegra todo un poco. Pero también pasó con Scioli, el naranja estuvo prohibido mucho tiempo en los flyers para no quedar pegado, por lo menos acá en la provincia o acá en La Plata. Y eso siempre hace ruido, porque como que se adueñan hasta del color a veces, Sí, ¿viste? el celeste también es hermoso y hay que volver a tenerlo, porque también encima es el color de la bandera, y la bandera misma se la apropió cierto sector, ¿no? Y es como, bueno, no, pará, el celeste también debería ser nuestro. No con la foto de un feto acá, un ingeniero, pero... Claro, yo creo que en realidad lo que nos pasa es que le cargamos de simbolismo tanto las cosas que Claro. es eso, digamos, pero yo creo que si no podríamos usar, o sea, si estigmatizamos a cada uno de los colores, hablando de esto particularmente, si estigmatizamos a cada uno de los colores no podemos usar casi que ninguno, te diría, pero voy a hacer referencia a algo que dijiste, Rama, y yo no estoy tan de acuerdo con que el ambiente de los músicos particularmente estén todos en la misma, porque el ambiente de los músicos particularmente tiene como otro tipo de discusión que quizás no sea el problema, el neoliberalismo o el populismo, pero sí pero un ranking de machirulos tenés dentro del ambiente de la música, que ahí me parece que ahí es donde entra la comunicación con perspectiva de género, que es lo que nosotros queremos decir y con quién queremos construir eso. Está bien, estás rodeado, igual, yo te entiendo, pero... Claro, no, pero ahí está el grupo de uno, el grupo que se junta uno con los que siempre trabajó y que más o menos empezaron siendo gente conocida y después ese mismo grupo un poquito más grande. Pero, no, sí, yo lo tomaba de un punto más político, por ahí no, y tenés razón. Eso es un problema, en la música es un problema, el mayor problema de hoy en día. Cómo suben y bajan algunos por esas cuestiones. Lo bueno es que se visibilizan esas cosas enseguida y, bueno, no sé, es un problema, sí, eso no lo había pensado desde ahí, tenés razón, Jorgelina. Y también de que desde el ambiente de la música, justamente es como un poco decís vos, Jorge, que muchas veces la decisión de los elementos visuales como que se rige a veces por cierta subjetividad simbólica, pero también por cierta cabeza así de
machirula, por así decir. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, un caso de una conocida que había armado un flyer con una imagen, era un dibujo y no sé si tenía como un pedazo de tipo el emoji de la caquita o del heladito en la cabeza. Y para un recital era una cosa así. Y se lo bajaron, el productor se lo bajó porque, ¿no? ¿Cómo podés poner eso? Y qué sé yo. Y de ahí surgió un montón de respuestas súper machistas a partir de eso, por parte del productor. Y casos como ese hay un montón, ¿no? De cierta censura, de, bueno, cómo tratar de... Es imposible generar algo que quede bien con todo el mundo, que le caiga bien a todo el mundo. Entonces siempre me parece clave tener en claro cuál es el mensaje que querés mostrar y para quién también, a quién le querés hablar. Y tratar de lidiar con ciertos intermediarios como en este caso fue este productor que le bajó el flyer, porque no, ¿cómo podés mostrar eso? Es muy difícil tener que lidiar con esas cuestiones en ese ambiente. Sí, después hay lugares donde está, bueno, eso, este consenso de si se quiere más derechos, más igual, o sea, pasa en País de Boludos en cuanto al público que cree que no hay que estar explicándole todo, y es como, tienen una mirada progresista y de derechos y de igualdad y lo que fuera, pero de golpe das noticias de femicidios o de trabajo doméstico no remunerado, de cualquier orden del feminismo, y ahí o por hablar en inclusivo, y ahí te caen. Y es como, ahí está mismo la pregunta, porque ni siquiera es un antivacunas lejano que si yo con este no tengo nada de que hablar. Che, yo con este tengo bastante de qué hablar, la verdad, pero está atrofiado. Y a la vez ya es, o sea, ya es tal el cansancio y la paja de explicar, porque es como todo lo que nosotras ya elaboramos muchísimo y hablamos muchísimo, y en las asambleas y las marchas y todos los pedidos, las leyes, la historia. Y es como, pero tengo que explicarte en serio, desde cero, que si vos vas con la camisa planchada es porque tu germu la planchó y le dedicó horas que vos dedicaste al ocio o a ganar dinero o a lo que fuera. Y es como, es tan básico lo que hay que explicar y sin embargo hay que hacerlo. Y ahí también hay una pregunta de, bueno, ¿cómo llegarle a esa persona? Porque yo, o sea, tengo muy la postura de, bueno, Roberto, ¿sabes qué? Salí de acá, o sea, ni te pienso explicar, pero a la vez es como, bueno, ¿cómo haces con esas personas? También lo mismo. ¿Las cancelás? ¿Qué haces? No, bueno, de alguna forma tienen un laburo grande para ser los hombres también, que estaría bueno que empiecen alguna vez. Pero eso, digo, dentro de un mismo ámbito ideológico están esos agujeros. Y también tenés que ver qué estrategia desarrollás para modificar algo en esa persona si es que es tu misión en esta vida. Sí, yo creo que la clave de todo, perdón, una cosita, decime. que la clave de todo igual siempre es cuestionarse las cosas, ¿no? O sea, no solamente cuestionar a los demás, sino cuestionarse uno mismo, bueno, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué puede ser replanteado de otra manera? O tanto en la forma, principalmente en el lenguaje, en el discurso que uno da y las palabras que elige usar y todas esas cuestiones. No es solamente marcarle siempre a los demás, sino bueno, de esa manera se va ampliando cada vez más para que cada uno haga lo suyo de cuestionarse la perspectiva. Yo, en cuanto a estrategias, para mí hay algo que es usar las mismas estrategias que usan del otro lado. Digo, hay, no sé, por ejemplo, hubo un estudio que hicieron en Estados Unidos a terraplanistas, a 30 terraplanistas, de los cuales 29 habían sacado sus teorías de YouTube. Entonces, hay terreno de batalla donde se puede dar la batalla. YouTube para mí es un lugar donde hay que dar la batalla. Los videos cortos, dinámicos, graciosos, el humor es una herramienta de batalla. YouTube es un terreno de batalla y hasta los memes son un terreno de batalla. Digo, hay un lenguaje que, por ejemplo, las nuevas derechas usan mucho, que son los memes, que son los videitos de YouTube, que son las fake news. Hay terrenos particulares, hay lenguajes particulares, como pueden ser los videos, por ejemplo, los videos cortos, dinámicos, 3 datos, con fotos, con chistes, que están funcionando mucho para el otro lado, que están tirando mucho para el otro lado, y que para mí es un terreno donde hay que dar la batalla y donde está bueno dar la batalla. Después hay otras batallas donde uno no va a poder
dar, o sea, es muy difícil que vos llegues a la tele mainstream y sea el lugar donde des la batalla, pero sí, sin embargo, creo que hay algunos terrenos que no hay que abandonar y que las nuevas derechas supieron aprovechar y saben aprovechar muy, muy bien, y en ese sentido, sí creo que, por ejemplo, cuando hablábamos de cómo llegar a más gente, es ese tipo de cosas, un video corto con datos, bien editado, piola que se pueda viralizar por WhatsApp o que se pueda pasar por YouTube, funciona, ellos lo usan mucho y le funciona mucho, y nosotros lo podemos usar también. Entonces, para mí ese, por ejemplo, es un video, o los formatos de un audio, un podcast corto, hay muchas, por suerte hoy hay mucha creatividad y hay muchas maneras de comunicar cosas piolas, y para mí en el mundo en el que vivimos y en el momento de los medios en los que vivimos, lo que funciona es el formato corto, dinámico, dato, ese funciona muy bien y se puede hacer gracioso y plantear lo que querés decir sin ser un mega nicho como que no sea accesible, entendiendo también cuáles son las limitaciones, digo, una llega a los indecisos y las indecisas, una no llega al convencido, también hay mucha gente que está convencida, que no le importan los datos empíricos, no se basa en eso. Entonces tampoco es que vos vas a ir con datos empíricos a convencer a esa persona si no está guiándose. Por eso está guiándose, por ejemplo, muchos terraplanistas se basan en su propia experiencia personal. Yo no creo en eso, yo nunca vi que están basados literalmente en su experiencia empírica. Entonces eso no puede dar la batalla. También es conocer las limitaciones de las batallas. Sí, o bueno, eso también, bueno, el humor es una forma, ¿no? Pero cómo apelás a la emotividad, si justamente es la emotividad lo que los mueve. Para mí hay una cuestión que vos podés creer lo que quieras en tu casa, que la tierra es plana, lo que sea, está bárbaro, pero como en esto de los consensos sociales, me parece que también deberíamos estar de acuerdo en que el Estado se rija por criterios científicos, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, se debate mucho en la ESI, pero se debate, bueno, ahora con la pandemia, con un montón de cosas. Entonces, bueno, deberíamos estar de acuerdo en eso y mientras tanto que cada uno en su casa crea lo que quiera. Sin embargo, después Bolsonaro es presidente y Trump es presidente. Y dicen, yo no creo en el calentamiento global. Bueno, mirá, sos el presidente de la principal potencia mundial, están estas evidencias, estos tratados internacionales, estos compromisos firmados, toda esta evidencia. Bueno, pero yo no creo en el calentamiento global. Y ella es el presidente de Estados Unidos. Entonces ahí ya se vuelve esto de que todo se relativizó y todo de golpe puede ponerse en discusión, termina en el fin del mundo. Un poco. Yo creo también que es una cuestión de procesos, o sea, no vas a cambiarle la cabeza a alguien de la noche a la mañana con un buen contenido, sino que es tratar de generar contenido, justamente lo que resaltaban del humor o de otras maneras, por un lado tratando de generar cierta empatía, conmover a la persona, ¿viste? Como para que por lo menos le caiga bien que alguien piensa distinto o que hay una manera distinta de pensar. Pero no te busco transformar absolutamente de la noche a la mañana, sino que entiendas que hay otra manera de pensar y ya eso es un paso. Quizás no te hago cambiar de opinión, pero ya el hecho de que puedas respetar que hay otra manera de pensar es un gran paso. Sí, incluso trayendo la herramienta, si se quiere, del humor, también creo que permite correr un poco la barrera para los comunicadores, ¿no? La barrera de lo correctamente moral y también te permite comunicar y por ahí darle como un toque más picante a la hora de hablar de temas por ahí más políticos, si se quiere, y también el caso particular de ustedes de la cuestión de la autogestión. De eso también da muchísimas más libertades, como decía Ivana, a la hora de, bueno, a esto lo banca la audiencia misma, no le debemos nada a nadie, entonces me parece que va por ese lado y también va como en conjunto con el humor. Sí, totalmente. Autogestión. Esto está todo autogestionado también. No, a mí se me ocurría también recién pensar esto de las estrategias para hablar de X cosas. Hoy particularmente, en 1990, estuvieron hablando de Casi Ángeles. Y Rebelde Way. No, sí, bueno, pero era temáticamente de Casi Ángeles, y a mí lo que me llamó, lo que siempre me llama la atención, digamos, es esta forma de desarmar
lo que consumimos durante X momento de nuestra vida. O sea, yo nací en el 91, así que claramente soy de la generación 1990. Entonces, como que claramente nuestra vida ha sido construida a partir de un montón de cosas, de Rebelde Way cuando éramos más chiques, pero después de Casi Ángeles, y hablar de, no sé, el concepto desde lo más boludo como el rock and rollear hasta el desarmar la manipulación de los machos, a el forcejeo como algo naturalizado en la televisión y en los programas que consumíamos con 15, 16 años, hablo de mí, capaz que, bueno, muchos por ahí son más chiques o más grandes, y la verdad es que es una gran estrategia desarmar, digamos, lo que consumimos durante un montón de tiempo. Y yo me cagaba de risa porque, claro, o sea, empezaron a pasar fragmentos de temas y de repente digo, la puta madre, estoy recagada de la cabeza porque me lo acuerdo y no era un programa que yo mirara porque ya daba como vergüencita, o por lo menos a mí me daba como vergüencita mirar eso. Pero la verdad es que es eso, digamos, de mierdas que consumimos durante un montón de... La estamos perdiendo. Antonella, yo creo que te toca Bueno, terminar con la pregunta, por Dios, me estoy desesperando. Ay, La no. perdemos. Si quieren, retomo. ¡No! Mira, Casi Ángeles, ahí te escuchamos. No, Estoy... sí, ahí ahí te está. escuchamos, ahora te escuchamos. Bueno, Se colgaba mucho el audio. No, que me copa que hayas traído ese ejemplo porque para mí el gran desafío de 1990 era algo con lo que yo estaba obsesionada y estoy obsesionada todavía, y tenía miedo de cómo fuese a funcionar esa idea en Futurock, porque no sabía cómo se iba a tomar la audiencia de Futurock, porque no vengo de trabajar ahí, es que el progresismo nos prohibió hablar de determinadas cosas porque eran banales, ¿no? Muchos consumos que tuvimos, que tenemos, eh, no son analizados o hablados o charlados por ser considerados banales. Y para mí el gran desafío de esa sección en particular, que es educación sentimental, era agarrar todos esos consumos banales y encontrarle lo profundo. Y que en realidad todo lo que se denomina banal tiene un contenido profundo atrás, porque todo tiene un porqué, de dónde viene y cómo nos configuró, y también como dejar de negar que tenemos esa faceta nuestra, no nos hace más superficiales haber consumido Casi Ángeles, no nos hace más superficiales escuchar música que no tiene una bajada ideológica clara con la que seamos afín. Me parece mucho más copado blanquearlo, aceptarlo y repreguntárnoslo, así como con un montón de cosas. Y también eso, como el lugar desde que intentamos hablar en 1990, yo creo que también tiene que ver con la edad que tenemos. En ningún momento me interesó ponerme a opinar sobre un tema con autoridad porque no me considero que tengo la formación para hacerlo. Entonces, por ejemplo, cuando elegimos hablar de política, decidimos hacer perfiles, porque era como, che, no me siento en condiciones de hacer un análisis del rol de Sergio Berni en las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, porque no conozco tanto las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires como para hablar. Entonces, por ejemplo, fue una de las primeras que surgió. Entonces, decimos hacer perfiles que era contar la historia de un político o una política, averiguar de dónde viene, quién es, cómo piensa, para entender el mundo, porque lo entiendo todavía el programa como un lugar de formación. Es un lugar de formación para mí y es un lugar de formación, espero, para la gente que forma parte, y lo hacemos de ese lugar. Y siempre el juego entre lo banal y lo profundo para mí es lo que define el programa. Es tipo que nos acusen de banales o que todo parece ser banal cuando lo ves medio por arriba, como por ejemplo hablar de Casi Ángeles, pero para nosotros tiene una profundidad y para nosotros es importante preguntarnos por los consumos que tuvimos y que tenemos. Y lo mismo con todo, cuando contamos los perfiles, también a veces decís, bueno, no te estás metiendo en polémicas y qué sé yo, es como, no, pero para nosotros es importante entender quién es esta persona. Pero bueno, es como jugar todo el tiempo en
en ese límite, y también tuvo que ver con desde el lugar de que nos animábamos a pararnos. Yo no me animaba y no me animo todavía a pararme en un lugar para opinar tan tajante sobre algunas cosas de agenda, porque cambio de opinión todo el tiempo, porque me parece que me falta formación e información, y porque por ahí el día que me sienta en condiciones lo haga, pero no me siento en condiciones todavía, y el objetivo fue ese, fue desde un lugar como de humildad, entre comillas, entender las limitaciones que teníamos y compartirlas y esperar que todos entendieran que para nosotros nos sentíamos y nos sentimos en formación y ese es el objetivo del programa. Yo les tengo a todos congelados. No sé si están todos congelados o no. Ah, no, bárbaro. Pero me estaba poniendo nerviosa porque perdí la conexión de nuevo. A mí realmente me parece que es una posta, o sea, más allá de que yo seguía hablando, aunque ustedes ya me habían perdido hace un rato, me parece realmente que está re bueno y que es posta una estrategia y que me parece que, como de este lugar de humildad del que vos hablás, o humildad, que está bueno, digamos, poder hacer estos pequeños análisis desde la nueva perspectiva con la que la estamos viendo ahora, digamos, porque quizá en ese momento, como hablábamos, particularmente de esta sección, o de cualquier otra cosa, tampoco está bueno como latigarse por lo que uno piensa o pensó en su momento de X cosa, porque me parece que es clave y también es responsable o nos hace responsables a nosotros hoy poder abordar esa discusión para adelante y saber que quizá en 10 años pensemos otra cosa, en 10 años en una semana, porque probablemente también puede pasar con situaciones muy puntuales, por esto que decía Galia recién de la información y de la formación de cualquier temática. Me parece, nada, quería contar eso porque está re bueno. A mí me parece también que tiene que ver un poco con esto que decíamos hoy, ¿no? De justamente está buenísimo poder retomar cosas que pasaron en un contexto que era totalmente distinto, que se pensaba distinto, y cuestionárselas, ¿no? O sea, tiene que ver también esta cuestión del ejemplo de Casi Ángeles, tiene que ver también con el público que te está... que consume ese medio, que consume ese programa, de que lo vea de esa manera, ¿no? Cuestionándolo. Yo justamente hoy, como seguramente le pasó a todos, cuando estaba escuchando pasaba eso, era como escuchar tal canción y te la sabés la canción, porque vos decís, no puede ser que esté diciendo eso en esa canción, ¿viste? O sea, era cosas así, pero está buenísimo entender desde el vamos que, bueno, ahora el contexto es otro, la manera de pensar es otra, las realidades son otras, entonces está bueno cuestionárselo. Bueno, creo que igual hay posiciones encontradas. Por ejemplo, la semana pasada, María del Mar, que es otra de las chicas que está en el programa, hizo una columna que generó mucha polémica, tipo críticas y YouTube y qué sé yo, porque ella hizo una columna hablando de una pareja, Camilo y Evaluna Montaner, que es una pareja de evangelistas que tienen este modelo de amor romántico que supuestamente estamos intentando abandonar, pero sin embargo no podíamos parar de consumirlo. Yo con María hablábamos de que lo consumíamos compulsivamente y era como, bueno, pero ¿por qué lo consumimos compulsivamente si odiamos todo lo que representa? Es una pareja religiosa, una pareja que ella llegó virgen al matrimonio, que son profundamente evangelistas y etcétera. Y ella como planteaba esto de, bueno, esto, o sea, por más que nosotros digamos esto no lo queremos o esto no estamos de acuerdo ideológicamente, la realidad es que todavía tampoco sabemos qué es lo que queremos como alternativa a esto. Tampoco está claro cuál es la alternativa a esto, no está tan claro cuál es la alternativa al modelo de amor romántico para siempre que heterosis, etcétera, que conocemos. Y como también entender que también nosotros vimos o sea, decir eso es un mandato, o mira, eso es un mandato, no hace que vos tengas la alternativa al mandato o que te encuentres en un lugar más cómodo que ese. Y bueno, y hubo de todo, porque obviamente hay gente que dice, no, decir eso atrasa, no puedes decir eso, como papá, y otra gente que se sentía representada.
Creo que siempre hay un riesgo, pero es como lo que le decía, como, bueno, poder evitar las contradicciones sin latigarse. O sea, viven en nosotros y no está mal. Pero bueno, a veces es duro, porque hay algunas contradicciones que son difíciles de convivirlas. Sí, y también, o sea, Evaluna tiene todo el derecho que quiera de tener la creencia que sea y de llegar a todo lo virgen que quiera al matrimonio y de casarse de blanco, o sea, y nada, incluso lo de desarmar el amor romántico está un poco cuestionado. Yo no leí la obra ni consumí la obra de Susie Shock, pero sé que las trabas que necesitan un poco del amor romántico para no quiero ponerme yo a hablar de algo de sufrimientos que yo no atravieso, ¿no? Por eso no quiero citar medio en el aire, pero como ese amor romántico como arraigo en lo femenino, también está en debate que haya que desarmarlo completo, no está resuelto, o sea, si bien no está resuelto como, bueno, esto no, y esto otro sí, ese sí no está resuelto. Tampoco está resuelto que eso no. Y la verdad que Eva Luna puede creer en lo que quiera, puede estar enamorada y casarse con quien quiera, ser monógama, estar casada para toda la vida, o dentro de 10 años decir, che, quiero ser Lena Dunham. Y es su derecho también, y puede hacer lo que se le cante. Obvio. No, y además, a ver, para mí es eso, o sea, ¿qué pasa cuando tenés un deseo que coincide con el mandato? Como no criticar eso, tu deseo puede coincidir con el mandato y está bien. Y además, por otro lado, como pensar también que esto que decíamos de no tener alternativa ella hablaba del amor romántico como una certeza de futuro, o sea, alguien te está asegurando que vas a envejecer acompañada, ¿y quién no quiere eso? O sea, ¿quién no quiere eso? Por más que vos digas, no, todos nacemos solos, morimos solos. Bueno, anda a lidiar vos con el envejecimiento sola y solo. Anda, anda a vivirlo, realmente a ver si te parece un gran plan. Entonces, como eso, como entender que se basa en un deseo muy lógico para mí y que tiene todo el sentido del mundo. Podés querer deconstruirlo, enhorabuena, allá vos y genial, pero eso, como no juzgar al que lo quiere o lo vive, no juzgarte a vos misma si lo querés. Ese es un poco también. Sí, en todo caso, o sea, si el sistema produce ciertos deseos que están puestos en cuestión, o sea, ver cómo desarmar esos mecanismos, pero no poner a la persona que cree, que desea, que ama de determinada forma, o que quiere determinado futuro. Pasa lo mismo o sea, en el extremo opuesto con las chicas que viven de su cuerpo, o que aparecen muy en bolas, o lo que fuera. Es como... Pero, ¿cuál es el problema con que vos puntualmente aparezcas en bolas en tu Instagram? No sé cuál es el problema. Si querés, bueno, discutamos el sistema cosificante, no sé qué, pero no sé si es para juzgar a cada una. Y volviendo a lo anterior, también está bien divertirse, o sea, no todo tiene que tener siempre marco teórico, ¿no? O sea, yo miro novelas ahora y no me importa nada. O sea, la última que vi fue Campanas en la Noche. ¿Cómo era? Bueno, la de Calu, con la mote. Y es como... Fue hace 1 año y medio y no me importa nada, o sea, yo no me la perdía nunca y levanto banderas de las novelas, o sea, me encanta. Y está bien, sí, no es lo más progre que hay en el mundo, pero también me quiero divertir. Bailo reggaetón. Sí, es que es clave. Igual creo que todo tiene que ver con esto que decíamos anteriormente, o sea, los contenidos existen y van a existir distintos y diversos según quienes lo hagan y según qué. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con eso? O sea, uno puede interpretarlo y tomarlo y quererlo y hacerlo propio como, nada, yo ser Evalun, no me acuerdo el nombre, bueno, no importa. Evaluna, ser sí. esa persona, o puedo elegir no serla, pero también cuando nosotras, o sea, hablo de nosotras militando, por ejemplo, yo milito el aborto legal, soy madre, por ejemplo, y milito el aborto legal, y me parece que eso es exactamente lo mismo, digamos, el poder decidir qué hacer, tanto con nuestros cuerpos como con los contenidos, o sea, y así de lineal lo hago, porque me parece que es así de lineal. Ahora también tenemos una tarea como comunicadores de saber poder desarmar, digamos, esos contenidos. O sea, no sé si es una tarea, pero creo que sí es una responsabilidad, o por lo menos yo lo tomo así y me parece que es divertida la responsabilidad de desarmar esas cosas para poder, digamos,
saber que nos podemos divertir mirando X novela, pero también saber que eso puede generar en nuestras infancias, en nuestras adolescencias, X cosas también, naturaliza un montón de cosas. Nada, me parece que es zarpado. Y con esto de los contenidos, cuando pensamos en contenidos colectivos o contenidos contrahegemónicos, porque ahora hablando de contenidos hegemónicos, o por lo menos recién estábamos hablando de contenidos hegemónicos. ¿Qué sería un contenido contrahegemónico? ¿Qué pensamos? ¿Qué es un contenido contrahegemónico? Estoy muy... Para mí tiene que ver con que ponga en duda el sentido común, ¿no? O sea, el sentido común define muchas cosas. Y a veces es como un argumento, bueno, pero desde ya el sentido común te tiene que decir que tal cosa, no, justamente, no te guíes, justamente no, si te lo dice el sentido común, desarmalo un poco, cuestionalo, quién produjo ese sentido común, por qué se da por natural, cómo se desarma esa naturalización. Me parece que lo hegemónico tiene que ver, en cuanto a los contenidos, ¿no? Justamente con eso, con un sentido común que es producto, bueno, de este sistema que funciona así, con estos privilegios, con estos ganadores, con estos perdedores, y que como mínimo desarmarlo, o no te digo ni siquiera ir en contra, pero explicitar que eso no es así per se, que no es algo dado e inamovible, es algo contrahegemónico, es una forma de pensar contenidos, lejos del sentido común. Bien, y en lo visual, ¿cómo lo hacemos? Claro, lejos de lo que está naturalizado, ¿viste? A mí el ejemplo que me está dando vueltas en la cabeza es eso que se genera, esa catarata de comentarios barderos que se genera, por ejemplo, cuando alguien escribe en lenguaje inclusivo, ¿no? Cómo molesta el lenguaje inclusivo es impresionante, cuando de repente hay una E o una X en vez de la O, y vos decís, bueno, ¿por qué? ¿Viste? ¿Por qué de repente se genera tanto odio y por qué también se genera a partir de eso? Lo relaciono un poco con lo que hablábamos hoy de esta cuestión de los bandos un poco, ¿no? De que porque escribís así o porque sos así o porque mostrás cierto contenido así, o sos de un lado o sos del otro, ¿no? Esa cosa, esa tendencia que hay constante de tratar de hacer esa grieta, esa diferenciación, ¿no? De o sos de un lado o sos del otro, y si sos de un lado está todo mal, y por un solo detalle, ¿no? De escribir, por ejemplo, con lenguaje inclusivo, es como que ya de repente te transformas en una persona totalmente, te caracterizan de una manera totalmente mala, por ejemplo. Y yo creo que desde lo visual tiene que ver con tratar de salirse del esquema de lo que está naturalizado. Un poco el ejemplo, por ejemplo, que ponía hoy del flyer este con el popó en la cabeza, ¿no? Es algo que vos decís, bueno, ¿qué estás mostrando ahí? O sea, ¿por qué tuvo censura o por qué tuvo problemas ese flyer, por ejemplo, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco de eso, de no romper las reglas, pero tratar de buscar la manera de romper con lo que estamos acostumbrados, sí. Sí, porque en la gráfica pasa un poquito todo eso de que hablaban recién de aceptar ciertas cosas, o sea, ir al límite o irse al extremo, de decir yo pienso de esta manera, piénselo desde el punto de vista gráfico, ¿no? De cualidades estéticas, y después acomodarse un poquito más para atrás, o sea, llegar, explorar al máximo y acomodarse un poquito más atrás, porque también me gustan las novelas, ponele. Pero sí, ha sido desde que en la gráfica el tema del lenguaje inclusivo aparte está tenés que lidiar, qué sé yo, para ciertos clientes no, pero para otros, si tengo que trabajar para una inmobiliaria, es muy difícil convencerlo de que no puede poner todos y tiene que poner otra cosa o ver cómo rebuscársela en la frase. Pero en la música por ahí es un poco más fácil, creo que hasta te exigen que lo pongas en el general, no digo todos, pero en algunos ámbitos es muy difícil.
trabajar con eso, inclusive con gente que no se da cuenta, y hay que sugerírselo como productor de esa gráfica, tenés que sugerírselo por lo menos para ver qué posición toma y ver si estás de acuerdo o no en que el mensaje salga de esa manera. Es difícil, es muy difícil lidiar con el cliente en ese punto, pero nosotros es distinto como la productora, por ejemplo, no tenemos ningún problema, somos nosotros los que tomamos las decisiones y ponemos las cosas como nosotros las queremos. En este caso elegimos el lenguaje inclusivo, pero cuando hay un cliente de por medio, ahí un poco se te complica, porque uno obviamente con un cliente no quiere generar una discusión para no perder la ganancia quizás, pero te sale solo el plantear el problema de por qué esa forma y no la otra, o la que estamos aprendiendo a usar ahora. También a veces o sea, esas cosas es como ganás la plata con la inmobiliaria y haciendo un flyer que te aburre y escribiendo con lenguaje tradicional y ya, y con eso tu proyecto o te permite pagar el alquiler y tener margen, pagar el alquiler a otra inmobiliaria y tener margen para hacer otra cosa en la que creas o que requiera más tiempo o formación o un riesgo o lo que fuera, qué sé yo. O sea, yo siendo diseñador gráfico no es que necesariamente, como que no es con la cara, pero yo pienso, si yo soy locutora y si un día se me da en la vida de grabar publicidades, es como, está bárbaro, o sea, ojalá venga Coca-Cola mañana. Y yo después con mi cara me dedico bueno, además me encanta la coca, pero me dedico a cosas en las que crea de verdad, pero bueno, también hay que solventar la vida material. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Por eso lo puse como ejemplo de inmobiliaria. A mí el otro día cuando estábamos pensando un poco con Anto, el otro día fue ayer, pero cuando estábamos pensando un poquito más en esto de hoy, hablábamos, por ejemplo, qué diferencia o qué distinto es cuando tenemos distintos públicos para los que trabajamos. Quizás por ahí esto que decía Rama de los clientes tiene mucho de esto de no puedo hacer lo que quiero, porque nosotras hablábamos, por ejemplo, yo no soy diseñadora, pero trabajo como sí, con distintas personas. Y también diseño para mi organización política, en donde yo me siento cómoda, porque es lo que hago básicamente, pero de repente diseñar para un club de fútbol, ahí es cuando yo empiezo como, ay, la puta madre. Y ahí es porque la realidad es que no existe, primero, un concepto de la comunicación en general, no se entiende. Entonces, esto de la segmentación que para nosotros, que pienso que es importante, o de encarar un público concreto, si no existe un conocimiento real de a quién voy a mandar ese mensaje, también queda muy abierto a la cabeza particular de quien te está pidiendo el diseño. Voy al ejemplo del club de deportes, porque claramente si yo no soy parte de ese club, no sé a quién vos querés interpelar con eso. No quiero decir el nombre del club, sinceramente, pero porque no da. Pero es eso, digamos, como... Entonces me parece que es clave el tema de primero esto que decía Ivana, de trabajar, cerrar los ojos y decir, bueno, lo hago, y con lo que recibo poder hacer lo que quiero, pero también me parece que como estrategia como comunicadores, o preguntarles a ustedes que son comunicadores y comunicadoras, ¿cuál es la estrategia que nos damos, digamos, para llegar a un particular o no? ¿Qué es esto de la segmentación del público? ¿Cómo nos manejamos también con esto de las redes sociales? Yo no sé si todos ponen plata en publicidad, por ejemplo, si alguno lo hace, cómo funciona. Capaz que no es necesario, pero bueno, hay gente que lo hace.
y cómo funciona un poco esto. A ver si tienen algún tipo de conocimiento al respecto. Yo publicidad La en redes nunca segmentación. hice, sí, porque, no sé, o sea, básicamente me da miedo el tema de la tarjeta de crédito. Ahora encima menos, con el nuevo cepo es como ni siquiera quiero entender cómo funciona. Nunca lo hice, lo cual o sea, un poco me da regocijo de, bueno, no sé si crecimos lo que se espera, o sea, no sé quién mide el parámetro, no lo sé, pero sí sé que todo crecimiento que haya tenido País de Boludos en las redes, o sea, yo hago las redes prácticamente desde siempre, porque cuando entré estaban abandonadas, o sea, soy la única que como que se agarró ese guante, y no sé si, o sea, si podría estar mucho más arriba y tener mucho más impacto, pero sé que lo que sucedió es orgánico, o sea, eso me da, en mis redes también, o sea, yo nunca, no sabría ni qué publicitar, una story poniendo los platos sucios, ¿no? El coso que hago de que cené, que adivine, no voy a publicitar esa story, es una estupidez. Entonces, no sé cómo funciona, eso, pero sí pienso que hay que conocer las herramientas, sacando la de la publicidad paga. Sí hay que hacer lo más posible por conocer qué herramientas tiene. Lo mismo pasa con YouTube igual, porque puedes hacer en general, para que funcione el contenido tiene que estar bueno, pero la verdad que algo más o menos que usa bien las herramientas tiene chance de andar, y algo muy bueno que no use bien las herramientas puede quedar por la cuestión del algoritmo, que encima cambia todo el tiempo, es como, sos un esclavo de tener que aprenderlo de nuevo cada vez. Pero en la medida que usas un poco más las herramientas que te dan, Instagram, ponele, te ofrece el sticker, o sea, el sticker de preguntas, el de encuesta, esto, lo otro. La verdad que si los usás, esas stories van a aparecer más arriba que si no los usás. Si subís muy seguido cosas, porque quieren que estés ahí, se va a ir corriendo para adelante tus contenidos respecto de otros. Y si eso tiene mucha repercusión, va a aparecer en la lupita. Entonces, si llamás a la acción y convocás a que haya comentarios y bla, bueno, va a crecer. Si vos más o menos lo haces a conciencia, tenés más chance de que funcione. Después, si es una porquería lo que estás haciendo, quizás no. Acá hay porquerías que andan bárbaros. Y uno dice, ¿cómo esto puede tener 50.000 views? ¿Cómo pasó? Pero, ¿cómo tiene esta cantidad de compartidas? Pero, y también tener contenido que poner, porque no se va a mover si no subís cosas. Entonces, también es poder pensar o armar una logística, no sé, o sea, PDB tiene el video del final del noticiero, que es como un corto de 1 minuto, o de 30 segundos a veces, o a veces de 1 minuto y medio, y eso lo subo todos los días, y es algo re compartible, y que no es que lo hago yo, no es que, o sea, eso viene del trabajo del canal, y lo piensa Fede, y lo edita Eric, y está buenísimo, y después en Instagram es una cosa que suma a las compartidas y a un montón de cuestiones. Entonces es como tener algo que ofrecer y después manejar los mínimos parámetros de cómo moverlo, me parece. Sí, porque más allá de los parámetros que puedas manejar y de toda esta cuestión del algoritmo, justamente, o sea, si no tenés nada interesante para mostrar, si no tenés un contenido interesante o lindo que te puedan compartir, si, qué sé yo, por poner el ejemplo de Instagram, tenés un montón de seguidores, pero entran y tu feed es un desastre y no dice nada, quizás no lo van a compartir y quizás no es interesante, y me parece mucho más valioso que, porque hay gente, por ejemplo, que compra seguidores o esas cosas, no sé cómo funcionan esas cosas bien de cuando compran seguidores, pero más allá del algoritmo me parece mucho más valioso, mucho más interesante cuando alguien está compartiendo tu contenido porque realmente le interesa o porque le gusta cómo trabajás o porque le gusta lo que haces, es como casi un boca en boca, te diría, que el solo hecho de tener un montón de seguidores o un montón de views, que quizás de todos esos seguidores que tenés, no hay tantos que le interesen. Por eso es clave justamente tratar de, más allá de estar al día, armar una logística, una planificación que tenga que ver con, bueno, ¿qué mostramos? ¿Qué tenemos para mostrar? Y de qué manera hacerlo interesante, de qué manera hacerlo vistoso y estético en un lugar justamente en donde, por ejemplo, en Instagram, lo estético vale muchísimo, porque es todo visual. Sí. Y después está el tema de las tendencias, porque las publicidades sí funcionan. No a todos por igual, pero cuando pones plata, que no es mucho, es un poquito, funciona. Abarcás un poco más y funciona. No a todos, y no en todos los géneros o tipos de cosas a publicitar, pero funciona. El problema es que cambia constantemente todo el tiempo.